Buenas tardes, a continuación voy a hacer mi presentación en la actividad 01, Foro Importancia de la Geografía en la Logística, de la asignatura Geografía, presentado a Hugo Pachón por Julio César Ángel Ricardo. Importancia de la geografía en la logística. Sabemos que la geografía es la ciencia que estudia y describe la forma de la Tierra o la distribución y la disposición de los elementos en la superficie terrestre, es decir, los rasgos geográficos como el clima, los suelos, la forma de relieve, el agua o las formaciones vegetales, junto con los elementos que estudia la geografía humana, como son las entidades, la población, las diferentes culturas, las redes de comunicación y otras modificaciones que realiza el hombre en su entorno físico. Y la logística es el proceso de administrar estratégicamente el movimiento y el almacenaje de los materiales, partes, productos terminados o cualquier tipo de mercancía desde el proveedor a través de la empresa hasta el cliente final, buscando optimizar los costos para el beneficio de las empresas y de las operaciones. Eh, Haciendo la relación entre lo que es geografía y logística, entonces podemos decir que la importancia radica en que si conocemos plenamente el estado de las rutas, las condiciones de los relieves, los estados climáticos, etcétera, podemos definir cuál es la mejor ruta o manera para transportar o manipular la mercancía en aras de optimizar los costos y así poder obtener beneficios en la operación. Eh, si nosotros tenemos plenos conocimientos de nuestro espacio, de nuestro relieve, podemos determinar si es más económico hacer un desplazamiento, digamos, desde Bogotá a la costa, eh, para reducir costos, si nos sale más beneficio, cómo podemos hacer mejor este recorrido, o si por el contrario nos sale más beneficioso hacer un traslado, digamos, desde el puerto de Nueva York al puerto de Cartagena. Así podemos saber qué nos sale más beneficioso en nuestra operación. Bueno, ahora pasamos a hablar sobre el puerto de Rotterdam. El puerto de Rotterdam es el puerto más grande de Europa, con más de 40 kilómetros de longitud. Está ubicado en la ciudad de Rotterdam, en Holanda Meridional, em, sureste de los Países Bajos, sobre el Mar del Norte y en congruencia con los ríos Rin y Mosa. El puerto cuenta con, en sus El puerto cuenta en sus instalaciones con 6 terminales de crudo, 5 refinerías, 43 empresas químicas y petroquímicas y 3 empresas, entre otras muchas. Algunos de los principales países que tienen relación económica con el puerto son China, Japón, Corea, Chile, Argentina, Perú, Colombia, Panamá, México, Estados Unidos, Portugal, Francia, España, Italia, Estados Británicos, Escandinavia y la Gran Bretaña y Alemania. El puerto de Busan, eh, Busan, también conocido como el puerto de Busan, es el puerto más grande de Corea del Sur y se encuentra situado en el extremo sudeste de la península coreana, en la desembocadura del río Nekton. Además, es la puerta de entrada y salida más importante, ya que conecta Corea del Sur con el Océano Pacífico y con el continente asiático. Sus avanzadas y amplias infraestructuras le han permitido ubicarse en el quinto puesto entre los puertos comerciales más importantes del mundo. Este puerto maneja el 40% del total del cargamento marítimo de exportación, el 80% de las mercancías de contenedores y el 42% de la producción pesquera de todo el país. El puerto se extiende sobre una superficie de 840.000 kilómetros cuadrados y es capaz de manejar hasta 169 buques simultáneamente. Entonces, como ya lo dijimos, está ubicado en el país Corea del Sur, está en el mar del Japón. El río tiene influencia con el río Nokdon. Los principales destinos y orígenes son Estados Unidos, Canadá, Brasil, Japón, China, Singapur, India, Australia, la Unión Europea, el Reino Unido, Francia, Alemania, Rusia y Arabia Saudita. Puerto de Bremen. El puerto de Bremen está ubicado en las rieras del río Weiser, a unos 70 kilómetros del Mar del Norte.
Ocupa el puesto 19 dentro de los puertos más importantes del mundo. Junto con el puerto de Bremerhaven conforman el complejo industrial de Bremen. Es el puerto pesquero más importante de Europa. También es importante ya que cuenta con grandes astilleros dedicados a la construcción de barcos y es uno de los mayores exportadores de autos de Europa. Al poseer grandes extensiones por vía férrea, fluvial y terrestre, el puerto el transporte mundial juega papel muy importante. Está ubicado en Alemania, en la ciudad de Bremen, en el Mar del Norte, en las riberas del río Weser, y sus destinos y orígenes principales son Italia, Francia, Bélgica, Luxemburgo, Polonia, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Estados Unidos, Austria, Suecia, Japón, España, Corea del Sur, China y Rusia. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el puerto de Nueva York. Está ubicado en los Estados Unidos de América del Norte, en la ciudad de Nueva York. Em, Está sobre el Océano Atlántico. Los ríos que hacen parte de este puerto o que tienen licencia en este puerto son el río Hudson, el río Norte, el río Este, el río Kill, entre otros. Em, los países de destino y orígenes que manejan en este puerto son Alemania, China, Hong Kong, India, Italia, Emiratos Árabes, en Bulgaria y Corea del Sur. Por su actividad económica está ubicado en el puesto número 20 dentro de los puertos más importantes del mundo. El puerto de Nueva York está ubicado al sureste del Océano Atlántico, al norte del río Hudson. eh, eh, por el sur está con una parte con el río Rivietan, al noreste con el río Portuaria y al norte con el puente de George Washington. El puerto cuenta con 6 terminales para contenedores ubicados en 3.100 kilómetros cuadrados. Esta es la biografía. Bueno, muchas gracias y quedo pendiente de sus comentarios.